Buenas tardes, vamos a dar un minutico mientras se terminan de conectar y ya empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la presentación de esta semana. Un poquito de recapitular algo de información de lo que ha venido pasando en los mercados externos y ya más adelante pasaremos un poco a tocar el tema de lo que habíamos mencionado hace un par de semanas con temas de resultados corporativos a nivel local, donde ya pues esta semana tuvimos un volumen de reporte de las compañías un poquito más importante. Entonces, bueno, para empezar, quisiera empezar un poco por el tema de Estados Unidos. Evidentemente, con un muy buen comportamiento de los mercados accionarios principalmente, donde pues recientemente, y creo que ya también lo veníamos hablando las últimas 3 o 4 semanas, ya teníamos unos índices que hacían nuevos máximos históricos, a pesar de tanto ruido que hemos tenido en los mercados los últimos 3 o 4 meses. Creo que en términos generales pues hemos visto una muy buena recuperación, que en su momento pues marcamos un poco el por qué esperábamos se diera. Quizás esta recuperación fue bastante rápida, y como lo pueden ver pues prácticamente se habla de una recuperación en B. Si lo miramos como fue el movimiento de la gráfica de precios del Standard Poor's, que es lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda, y que claramente pues muestra digamos esa fortaleza del mercado. Como les decía, pues a pesar de muchos ruidos que tuvimos durante los últimos 3 o 4 meses. Entonces pues aquí queríamos señalar un poco, primero, pues el buen desempeño, que en parte pues digamos que desde el mes de abril lo veníamos comentando. Había sido una caída bastante rápida, una caída de algo más del 20% en cuestión de un mes o casi un mes, y a esto pues había abierto obviamente algunas oportunidades, por lo menos de una corrección de corto plazo, corrección que pues evidentemente se dio, y en su momento pues planteamos que había la expectativa de que esto pudiera seguir mejorando, y obviamente pues eso obedecía mucho a lo que estaba pasando pues digamos en el frente comercial. Entonces, primero, pues para señalar esos factores positivos, tenemos entre ellos, pues obviamente la mejora de resultados. Fíjense que pues una vez se dio el día de la liberación en el mes de abril, ya también empezamos a conocer los resultados corporativos de las compañías del primer trimestre, y ya hemos venido conociendo los resultados corporativos del segundo trimestre. Incluso desde esos resultados del primer trimestre, pues se han venido dando muchas revisiones al alza en términos de expectativas de utilidades y de resultados de las compañías para lo restante del año, lo cual pues obviamente contrastaba un poquito con lo que había sido ese comportamiento de las acciones durante el mes de marzo y parte de abril. Adicionalmente, pues hemos tenido algunos indicadores económicos, digamos, medianamente estables, y ya vamos a mirar adelante, más adelante, un par de ellos que han sido muy importantes para el mercado, pero sobre todo creo que en general pues no hemos visto unos indicadores que hayan sido demasiado negativos,
a pesar de que pues hay algunas señales de desaceleración en términos del mercado laboral, quizás en algunos indicadores de actividad económica, pero ya vimos que hace un par de semanas les mostrábamos cómo había sido el crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos y pues ese primer miedo que se tuvo por un crecimiento negativo durante el primer trimestre, pues evidentemente quedó atrás, entendiendo obviamente pues las explicaciones que dábamos en su momento del por qué había sido ese número negativo. Eso sumado pues a todos los acuerdos comerciales que fueron parte, digamos, de la tesis del porqué de esa recuperación. Y ya hemos venido viendo, obviamente, en las últimas semanas mayores acuerdos, sobre todo destacar que esta semana pues extendió ese límite 90 días más para llegar a un acuerdo con China, lo cual pues obviamente es también bastante importante. Y pues ha venido favoreciendo pues el desempeño obviamente de los mercados accionarios, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global y sobre todo también en el mundo emergente. Por otra parte, bajadas de tasas, y creo que aquí ya vamos a tocar un poquito más adelante, pero ha habido un par de factores importantes que han favorecido que el mercado esté descontando recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Vuelvo y lo menciono, como ya lo hemos dicho en algunas semanas o en algunas presentaciones atrás, a inicios del año el mercado estaba esperando 4 o 5 recortes de la Reserva Federal. Nosotros no estábamos tan alineados con esa postura, quizás algo más por el lado de 1 o 2 movimientos, y creo que ya pues con lo que les voy a comentar más adelante pues es prácticamente el mercado empieza a descontar que ese recorte se pueda dar durante el mes de septiembre, y esto evidentemente ha favorecido pues también el desempeño del mercado accionario. Por otra parte, la debilidad del dólar y mayor capex de las empresas en inteligencia artificial. eh, Venimos de un ciclo de más de 10 años con una fortaleza importante del dólar, y ya lo tocamos también más adelante. Y obviamente esta debilidad pues ha favorecido un poco también para esas empresas exportadoras, y sobre todo pues lo que se ha visto en el resumen de muchos de los resultados del segundo trimestre es que las empresas siguen invirtiendo, siguen invirtiendo sobre todo en inteligencia artificial, que es pues donde digamos se ven los volúmenes más altos de CAPEX en las distintas compañías, y lo más importante es que pues en muchas de ellas digamos que esas inversiones se han visto rentabilizadas. Porque si miramos, y creo que seguramente lo han oído ya o lo han leído en algunos de los informes que hemos enviado, pues básicamente cuando uno va a mirar esas grandes compañías que están muy relacionadas con el tema de inteligencia artificial, creo que a excepción de Amazon, la mayoría de ellas tuvieron una reacción positiva post resultados, porque evidentemente se está viendo pues una mejora en la rentabilidad y en, y en la parte operacional de las compañías, a pesar de que los volúmenes o los niveles de inversión pues han sido bastante altos e impresionantes, pues digamos, para todo este mundo de la inteligencia artificial. Adicionalmente, otro factor importante que quizás no es tan inmediato, pero al igual que el tema de las bajadas de tasas empieza a incorporar el mercado, y recuerden que los mercados pues tratan de anticiparse un poco a los escenarios, es el tema de los menores impuestos, que a su vez podrían traer una mejor posición de caja y de generación de caja para las compañías, y a su vez generar pues también mayores transacciones, mayores recompras de acciones, distribuciones de dividendos, o en su defecto también mayor inversión o mayor CAPEX por parte de ellas, y eso pues obviamente supone un mayor crecimiento futuro. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo este tema del Big Beautiful Bill, que es pues todo este tema tributario que ha venido planteando la administración Trump y que podría generar también a factores positivos para las compañías. Y finalmente pues aquí lo ponemos un poco en pregunta, pero pues esa Fed tardía que básicamente si ustedes se acuerdan, y como lo decía ahorita, al inicio del año, pues el mercado descontaba mayores recortes, y si nos vamos a casi que un año atrás, pues la Fed únicamente ha recortado 50 puntos básicos en el último año. Y eso nos mantiene con unas tasas de interés por encima del 4% en su rango superior en el último año. Mucho de lo que podamos estar viendo hoy en los datos de Estados Unidos puede estar asociado a lo que ha pasado, digamos, con la política monetaria en Estados Unidos en los últimos o en los últimos 12 meses. Entonces, pues en ese sentido uno muchas veces tiende a relacionar lo que está pasando hoy en materia de datos macroeconómicos, con
lo que deba hacer el mercado en el corto o en el mediano plazo. Y resulta que muchas de esas cifras que estamos viendo también son un efecto o son un resultado de lo que ha venido pasando, por ejemplo, con la política monetaria de los últimos meses. Eh, Son muchos los estudios, pues digamos, que hablan que básicamente para uno ver de cuáles pueden ser, digamos, que esos tiempos en que se transmita la política monetaria a las demás variables y por ejemplo, pues para verlo reflejado, digamos, en términos del crecimiento, podría ser por lo menos un año e incluso en términos de la inflación podría ser más de un año, año y medio. Entonces, pues esa primera, digamos, desaceleración que pudimos tener en Estados Unidos, en el ciclo macroeconómico, que obviamente ha llevado a que se dé una reducción en las estimaciones de crecimiento para este año, pero que no han sido, digamos, una situación caótica, digamos, una situación que se asemeja a un tema de recesivo, pues obviamente es también un reflejo de lo que hemos tenido en términos de tasas de interés el último año, quizás un tiempo más atrás, pero como lo decía ahorita, pues ya el mercado también empieza a incorporar la posibilidad de ver recortes hacia adelante y eso pues también lo empieza, digamos que a incorporar los precios de las acciones. Y por otra parte, pues en la parte de la derecha, también destacar cómo, pues en estos, y alejándonos un poquito de lo que ha pasado en Estados Unidos, cómo este año sigue siendo bastante favorable, a pesar, digamos, de esa recuperación en las acciones, pues los índices en Estados Unidos, digamos que a hoy cierran con valorizaciones, por ejemplo, en el caso del Nasdaq del 12%, el Standard Poor's casi un 10% en lo corrido del año. Digamos que estos son rentabilidades muy similares a lo que históricamente ha retornado al mercado de Estados Unidos anualmente, pero evidentemente hay otros mercados donde hemos tenido retornos muchísimo mejores, en muchos de ellos digamos que en el mundo emergente, y eso viene también explicado por lo que se ha visto digamos en términos de cambios del destino de inversión de muchos portafolios a nivel global y sobre todo de los flujos de inversión. En la gráfica derecha podemos ver cómo al corte del mes de julio pues ya digamos que esos flujos siguen estando bastante activos y podría decir que prácticamente los últimos 3 meses han ido a comprar activos de todo tipo en otros mercados. Es decir, acciones, bonos, incluso en China y por fuera de China. Recordemos que pues obviamente China tiene un peso importante dentro de todo el mundo emergente y básicamente pues ese azul claro digamos que habla de deuda por fuera de China, el verde es deuda china, el blanco es acciones excluyendo China, y en ese sentido pues podemos ver cómo esos flujos pues han venido digamos que buscando otros mercados y eso pues también ha permitido que otros mercados como Japón, algunos índices europeos e incluso algunos mercados de la región como por ejemplo Chile y el mismo índice Colcap pues han venido haciendo máximos del último año y en algunos casos también han ido alcanzando máximos históricos. Entonces, pues un muy buen escenario, digamos, del mundo de acciones, tanto a nivel Estados Unidos como a nivel global, obviamente donde pues se pueden destacar, digamos que algunas regiones o algunos países con mejor comportamiento de Estados Unidos. Y pues hace 2 semanas cuando hacíamos la presentación estábamos pendientes del dato de desempleo en Estados Unidos y aquí pues quisiéramos destacar dos variables importantes, que sería el tema de empleo en Estados Unidos y el dato de inflación que conocimos esta semana en Estados Unidos. Primero con el dato de desempleo, pues la tasa de desempleo subió al 4,2% desde el 4,1%, pero aquí lo importante es ver cómo en la creación de empleo privado, en las nóminas no agrícolas, pues crecieron apenas 73.000 puestos de trabajo durante el mes de julio. El mercado venía proyectando un crecimiento de 145.000 empleos, es decir, prácticamente la mitad, y adicionalmente el mes anterior se recortó, digamos que esa estimación en 133.000 empleos. Incluso pues el mes anterior, los últimos 2 meses tuvieron recortes y eso pues claramente generó digamos que una incertidumbre importante en el mercado, una señal, digamos, de alerta, porque como lo podemos ver en la gráfica inferior, pues evidentemente ese ritmo de creación de nóminas ha venido disminuyendo y obviamente pues esas 73.000 e incluso si tenemos en cuenta el mes de junio que también fue bastante bajo, pues son 2 meses muy negativos, digamos, en términos de creación de empleo y eso puso sobre la mesa pues la discusión
de muchos analistas, donde básicamente pues lo que se viene viendo en el mercado laboral es una desaceleración. Eso además quedó evidente dentro de las distintas discusiones de los miembros de la Reserva Federal y dentro de lo que nos han venido comentando muchos de los miembros, y es que básicamente pues ya les genera alguna preocupación y que justifican que esta desaceleración en el mercado laboral pueda ser la razón para pensar en algún recorte de tasas de interés. Y por eso era tan importante el dato de inflación en Estados Unidos que conocimos esta semana o ayer precisamente, donde básicamente la inflación se ubicó durante el mes de julio en el 2,7% en términos anuales. Esto estuvo un poquito por debajo de la expectativa, que era un 2,8%, se mantuvo frente al mes anterior. Vale la pena aclarar que aquí la inflación subyacente sí mostró un repunte, pasando del 2,9% al 3,1%. Obviamente no son datos favorables. Recordemos que pues todavía estamos muy lejanos de ese 2% y sobre todo si miramos esa inflación subyacente, pero lo importante es aquí que de cierta forma pues creo que en algún momento la Fed debe considerar que estructuralmente, y es lo que también hemos visto en la mayoría de países, las inflaciones han tendido a mantenerse en unos niveles un poco más altos, explicados principalmente y asociado principalmente a temas de servicios, y en ese sentido pues hemos tenido digamos que una inflación mucho más estable, pero este dato pues fue suficiente para darle, digamos que, gasolina adicional al mercado para pensar en que pues puedan venir esos recortes de tasas. ¿Por qué? Porque evidentemente ya vamos para el séptimo mes del año y donde no hemos visto, digamos que en el agregado, un impacto significativo producto del tema de los aranceles. Entonces, en la medida que hemos ido aplazando, digamos, imposición de aranceles, en la medida que hemos ido llegando a acuerdos comerciales y en la medida que no se ha visto un impacto tan directo en la inflación, pues eso abre obviamente la posibilidad, acompañado de la desaceleración en el mercado laboral, de que podamos esperar un recorte de tasas de interés. Y pues cerrando un poco este tema, les dejo con dos datos importantes que nos dejan hoy el cierre de mercado, y es primero, los mercados emergentes cierran hoy en los máximos comparado contra el año 2001, es su nivel más alto desde el año 2021, lo cual pues es un reflejo de lo que ha venido pasando en los distintos índices accionarios a nivel global. Y segundo, pues ya el mercado en un 100% empieza a incorporar un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Esto pues obviamente, como les decía, han sido razones fundamentales para que hayamos visto pues el buen desempeño que hemos tenido en las últimas semanas y en los últimos meses, pero también obviamente en la medida que el mercado ya se empieza a ver muy convencido de esos recortes, pues obviamente no está de más pensar en que en algún momento cuando el mercado está tan jugado, pues podamos tener también algún tema de corrección. Corrección que, pues, si nos remitimos a lo que ha pasado en Estados Unidos, lo pueden ver aquí nuevamente en la gráfica del Standard Poor's, creo que pues en esa recuperación que tuvimos los últimos 4 meses, que fue una subida por lo menos casi un 30% de las acciones o del Standard Poor's, realmente fueron un par de correcciones las que quizás abrieron algunas oportunidades de recompra para los inversionistas. Realmente no fueron correcciones muy significativas, entonces pues por más que puedan venir, eh, no pensábamos tampoco que pues vayamos a volver a visitar niveles como los vimos en el mes de abril. Obviamente aquí pues también queda abierta la posibilidad de ver qué más va a pasar, digamos, en todo este tema del entorno de las guerras comerciales. Lo que pensamos es que obviamente como lo decíamos desde el principio, pues esos acuerdos iban a llegar y iban en algún momento pues a quitarle un poco del ruido al mercado. Y creo que pues parte, digamos, de lo que vimos en abril también vino asociado un poquito a la debilidad de los datos, que como les decía puede ser el reflejo de lo que ha sido pues una política monetaria bastante restrictiva en los últimos años por parte de Estados Unidos y que llevó pues digamos a ese ajuste en general. Eh, Continuando con la parte pues de inflación en Estados Unidos, digamos que el tema de servicios siguen siendo pues lo más persistente, digamos, dentro del tema de la inflación, con una variación anual del 3,7% en julio. Gráficamente lo pueden ver como también los últimos 2 meses ha tenido cierta aceleración, pero sobre todo quisiéramos mirar un poco más es la parte de los bienes, porque aquí es donde podemos ver evidentemente el impacto de esos aranceles que pues ya algunos han entrado en vigor.
Si bien los bienes han presentado pues un comportamiento un poquito más moderado, ya se perciben, digamos, algunas presiones puntuales producto, digamos, de esta situación, donde algunos bienes básicos tuvieron pues una variación en el mes del 0,3% y un 3,1% en términos anuales. Digamos que mantener obviamente este ritmo de crecimiento mensual podríamos ver pues algún avance adicional sobre el cierre del año y en la medida que nos acerquemos a inicios del 2026, donde podríamos ver obviamente bajo la situación actual alguna presión adicional. Si se siguen, digamos que aplazando pues esas fechas o se siguen llegando a acuerdos, pues probablemente podamos tener, o eso se reflejaría un poco más centrado en el 2026. Sin embargo, pues ya hay digamos que algunas categorías donde pues se ven algunos impactos que normalmente no debieran tener estas variaciones, como es el tema de muebles y algunos artículos de uso personal que evidentemente pues ya muestran digamos que algunas señales de aceleración, sobre todo cuando lo comparamos con los comportamientos de hace algunos meses, donde muchos de ellos tenían variaciones negativas. Entonces, si bien puede que no tengan un peso tan significativo dentro del índice y sobre todo porque los bienes pues pesan cerca del 20%, obviamente es un factor que pues refleja un poco lo que podría llegar a pasar a futuro en la medida que pues no se logren reducir un poco esos niveles de aranceles y sobre todo pues no se lleguen a los acuerdos que se han venido negociando con otros países. Em, Toda esta situación pues también la hemos visto reflejada nuevamente en el dólar. Aquí en la gráfica de la izquierda pues les traemos un poco el comportamiento de lo que ha sido el dólar a nivel global o el DXY en estos últimos meses, y ahí donde tenemos la flecha en el mes de abril pues básicamente fue ese 2 de abril del día de la liberación y a partir de ahí pues no hemos vuelto a tener un dólar por encima de ese nivel, lo cual eso ha sido un factor también determinante dentro del comportamiento de los mercados los últimos meses. En algún momento llegamos a tener un DXY, un dólar que se depreciaba cerca del 11%, siendo el peor inicio o a corte, digamos, del primer semestre, y esto era casi que el peor inicio del dólar desde 1973 para el primer semestre. Lo cual pues fue un reflejo, digamos, de esa depreciación acelerada. Julio alcanzamos a tener una corrección importante de más o menos un 2 o algo más por ciento en el DXY, que los volvió a llevar a este pico que ven acá cercano a los 100 puntos en el DXY. Obviamente eso también lo vimos traducido, por ejemplo, en nuestra moneda local, donde nuevamente alcanzamos a tener niveles por encima de los 4.200. Sin embargo, pues un poco lo que hemos tratado de transmitirles a ustedes es que parte, digamos, de estos movimientos tienden a corregirse, han sido choques muy puntuales por, obviamente, correcciones de mercado, como lo decía, una depreciación de casi el 11% en el dólar, y algunos otros factores ya que pueden obedecer un poquito más a temas locales y puntuales de cada país. En ese sentido, pues en la región tuvimos ruidos políticos, ruidos fiscales, creo que lo mencionábamos un poco hace 2 semanas, también dentro de la situación de lo que pasó aquí a nivel local, pero también pudo estar asociado y ya lo miramos más adelante, seguro con algunas salidas de algunos flujos de deuda pública o del mercado de TES, producto pues digamos de esas revisiones que hicieron las calificadoras de riesgo a finales del mes de junio, donde pues obviamente perdimos el grado de inversión y muchas ventas en el mercado de TES se debieron dar durante ese mes de julio, principalmente por fondos extranjeros, lo cual llevó también a o acompañó, digamos, ese fortalecimiento que tuvo el dólar a nivel global. Eso, pues, de cierta forma generó ese choque un poquito acelerado al que estamos acostumbrados en el peso colombiano, pero ya podemos decir que prácticamente, pues, a hoy ese movimiento se ha borrado, tanto en el dólar a nivel internacional, que ya hoy cierra con un DXY nuevamente por debajo de los 98 puntos, nuevamente depreciándose casi un 10% en lo corrido del año, y un peso colombiano que hoy cierra en niveles de 4.028. En la gráfica de la derecha pueden ver cómo se han comportado las distintas monedas en lo corrido del año. El peso colombiano es esa línea negra más oscura, que ha estado pues obviamente digamos que diferenciando un poquito frente a las demás monedas. Quizás la magnitud del movimiento puede ser diferente entre algunas monedas, pero creo que la tendencia ha sido muy similar en muchas de ellas. Y particularmente pues aquí destacamos lo que ha pasado no solo con el peso colombiano, que rápidamente volvió esos niveles digamos de cierre de junio, inicios de julio,
y por otra parte pues el real brasilero, que es esa línea azul clarita, la de más abajo, donde pues nuevamente ha vuelto tras, digamos que diría que los últimos 9 meses, a pesar del ruido importante que hemos tenido en Brasil, desde, tanto en el frente fiscal como en el frente político, eh, recuerden que el mes de diciembre fue bastante complicado para el comportamiento del real brasilero. Adicional a eso, pues generó una reacción importante por parte del Banco Central, llevando las tasas de interés a niveles del 15%. El real prácticamente ha vuelto a los niveles mínimos del último año, cerrando en niveles de 5.40, negociándose incluso por un poquito por debajo del 5.40, que si lo vemos más adelante en esta gráfica de la izquierda, pues ha sido casi que ese soporte que ha tenido en el último año, lo cual es bastante positivo para ese mercado, lo cual es bastante positivo para la región también. Y pues obviamente entendiendo que muchas de las monedas, o como lo podemos ver aquí gráficamente, pues obviamente las monedas nos movemos de cierta forma en la misma dirección, quizás con magnitudes mayores o menores dependiendo un poquito del fundamental de cada país, pero en términos generales, pues ese buen comportamiento y la relativa tranquilidad que también hemos visto en el peso mexicano eh, en los últimos meses, pues han favorecido también el desempeño del peso colombiano. Y sobre todo, pues aquí quisiéramos destacar también cuáles han sido esos factores bajistas. Primero, pues el carry trade para las monedas en Latinoamérica. Ya como lo mencionaba hace un momento, Brasil tiene todavía tasas por parte del Banco Central en el 15%. Hay bonos en moneda local cercanos al 14%, eso sigue dejando tasas de interés reales muy cercanas al doble dígito, al 10%. En el caso de Colombia ya vimos cómo el Banco de la República, pues también, a pesar del descenso que tuvimos en la inflación por debajo de niveles del 5%, ha mantenido las tasas de interés por encima del 9, en el 9.25, y ya tenemos un escenario mucho menos favorable, digamos, para pensar en recortes en lo que queda del año, y eso también nos sigue manteniendo con unas tasas reales bastante interesantes, y eso sigue pues obviamente alimentando los flujos que ya veíamos en la primera diapositiva hacia estos mercados, y sobre todo en la medida pues que no hemos tenido tanta volatilidad tampoco desde el punto de vista de las monedas. Quizás pues Julio por momentos sí se dio algo de volatilidad, pero en términos generales esta volatilidad también ha venido bajando un momento. Son pues instrumentos muy interesantes estas dos monedas y las de otros mercados emergentes para estas operaciones de carry trade, y que van a mantener obviamente los flujos de entrada al país. Adicionalmente, pues esos flujos de portafolio que ya veíamos en la primera diapositiva, que también han venido rotando hacia mercados emergentes, la debilidad estructural del dólar, que pues lo podemos ver evidentemente desde el comportamiento del DXY. Esto no es un tema únicamente del peso colombiano, del real brasilero, sino ha sido una depreciación del dólar frente a todas las monedas a nivel global, y en ese sentido pues ahí entran muchos factores para explicar esa debilidad, que creo que ya la hemos comentado. Y por otra parte, pues ya digamos que en temas un poquito más locales, pues viene obviamente el tema de las remesas y el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Las remesas al corte del primer semestre de este año siguieron marcando máximos históricos, las exportaciones no tradicionales también han venido creciendo y de cierta forma compensando un poco lo que ha pasado en otros productos. Adicionalmente, el escenario de recortes de tasas de interés para la Reserva Federal, como lo decía, pues también implica esa debilidad de dólar adicional, y algo de menor percepción de riesgo local, tanto en el frente político y fiscal, aunque pues ese fiscal podemos pensar que es algo más temporal, pero de cierta forma también ha ayudado un poco en el panorama reciente. Entonces, pues no vemos por el momento, digamos, como algunas señales de poder tener un cambio, digamos, en este panorama, digamos, respecto al dólar. Incluso por ejemplo, y leía algo respecto a lo que pensaba Morgan Stanley para el próximo año, y dicen que a pesar de lo que ha venido pasando en el dólar, incluso ellos contemplarían que en el próximo año pudiera tener una depreciación adicional del 10%, lo cual pues muestra un poco, digamos, los distintos escenarios que se muestran o se pintan hacia adelante, digamos, a pesar del buen comportamiento que han tenido las monedas frente al dólar, y obviamente pues se abre la posibilidad en la medida pues que todo este escenario que estamos hablando pues se pueda llegar a materializar. Y por otra parte, pues en esta gráfica ya les mostraba pues en la parte izquierda lo que ha sido el real. En la parte derecha
un poco cómo se ha venido dando el cambio o el posicionamiento, digamos, de los inversionistas en materia de distintos activos y flujos hacia distintos activos. Obviamente en la parte de la derecha podemos ver, hacia la derecha podemos ver dónde pues ha venido, digamos, que posicionando más los flujos a nivel internacional. Y particularmente para el mes de agosto se ha visto un aumento casi del 15 puntos porcentuales en flujos hacia mercados emergentes, acompañado de acciones del sector de utilities, también al mercado de Japón, al sector energético, a Estados Unidos y al sector financiero, mientras que en la parte negativa pues hemos visto el sector salud, eh, quizás algo de salidas de la eurozona, donde pues también muchos de los índices, como les comentaba, también han venido alcanzando máximos históricos con un muy buen comportamiento. Y en términos generales, pues vemos que ese factor sigue, digamos que siendo preponderante dentro de los objetivos de inversión hoy por hoy en los portafolios a nivel global, y eso pues claramente puede seguir respaldando ese movimiento. Obviamente creemos que esto podría cambiar un poco, como lo decía, de pronto por temas más locales, y no necesariamente eso nos vaya a generar un cambio de tendencia, digamos, para las monedas. Es decir, que pues se pueden dar rebotes en algún momento, volatilidad en algún momento en las monedas, pero creemos que la tendencia pues por ahora sigue siendo por lo menos de estabilidad en las monedas frente al dólar, y esos choques debieran ser en parte algo temporales. Adicionalmente, tener en cuenta que obviamente el último trimestre de este año va a ser un termómetro importante desde el frente político para los mercados regionales, al igual que Colombia, y ya nos empezaremos también a alinear un poquito al comportamiento de los mercados en la región frente a lo que empiecen a mostrar, pues por ejemplo, las elecciones en Chile, en Argentina, con nuestro mercado y Brasil preparándose para el próximo año en lo que pueda pasar en el frente político, quizás más temas en guerra comercial que puedan generar algún choque o algún ruido temporal. No obstante, creemos que, como lo hemos dicho, ese tono tiene que desescalar un poco y las negociaciones deban llegar. Por poner un ejemplo, lo que ha venido pasando, por ejemplo, en Brasil, una vez Donald Trump anunció esos aranceles del 50% para Brasil, y el hecho de que no han podido por el momento llegar a alguna negociación, cuando uno va a mirar lo que ha venido pasando en Brasil, pues la favorabilidad del presidente Lula ha venido repuntando. Y eso pues viene acompañado del respaldo que en su momento mostró Donald Trump al expresidente Bolsonaro, y creemos que eso puede estar jugando un poquito también dentro en contra en ese ajedrez que quiere jugar Donald Trump, y probablemente eso también ayude a que pueda desescalar un poco el tema. Y finalmente, pues algún choque inflacionario en Estados Unidos, que ya como lo describí ahorita, pues creemos que en caso de que se pudiera dar, debiéramos verlo un poco más hacia finales del año, inicios del otro, en la medida que digamos que esa imposición de aranceles se ha venido aplazando, y eso en ese sentido pues no lo vemos como un riesgo por el momento de corto plazo que pueda generar de pronto algún cambio de tendencia. Ya pasando un poquito más a temas locales, en Colombia tuvimos el dato de inflación. El dato de inflación evidentemente no fue positivo en la medida que estuvo por encima de lo que venía esperando el mercado. En términos generales, pues los analistas veíamos algo más de estabilidad alrededor del último dato que habíamos tenido, del 4,82%. La inflación subió a niveles del 4,90%. Este dato lo conocimos el viernes pasado, donde particularmente tuvimos alguna aceleración en temas de alimentos y bebidas no alcohólicas, en temas de restaurantes y hoteles, que pues mantienen, digamos, que esa presión también en la inflación de servicios, y finalmente en temas de transporte, donde pues algunas alzas en tarifas de transporte y costos de operación también de vehículos particulares pues generaron esa presión. Y en la parte, pues digamos, negativa, o que se moderó un poquito, tuvimos temas de servicios regulados, donde pues el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles mostraron también una reducción, y finalmente en la parte de información y comunicación también una variación anual negativa, particularmente por temas de precios en celulares y planes de telefonía. Entonces, pues un poco con lo que habíamos mencionado anteriormente, creo que ya los niveles mínimos de inflación del año los vimos. Cuando les hemos mostrado un poquito lo que han venido mostrando tanto las encuestas como las inflaciones implícitas de mercado, creemos que la inflación mínima del año ya la vimos,
y el mercado ha venido convergiendo un poquito más a que la inflación debiera estar cerrando por estos niveles del 4,90, incluso algo por encima, más cercano al 5% hacia el cierre del año. Esto pues digamos que evidentemente no es negativo, porque a pesar de ese descenso que tuvimos en la inflación, como lo decía hace un momento, el Banco de la República no tuvo las condiciones para poder recortar las tasas de interés, y se mantuvieron en el 9,25, y creemos que pues obviamente ahora, en la medida que ese escenario inflacionario pueda cambiar y quizás podamos ver algunas presiones que nos lleven hacia niveles del 5% al cierre del año, pues pensar en un Banco de la República con unos recortes agresivos de tasa. Recordemos que quedan 3 reuniones decisorias en las que podrían recortar las tasas de interés, pues quizás pensar en 3 recortes de 50 no está sobre la mesa, 3 de 25 creo que también puede ser un poquito excesivo, y podríamos estar hablando quizás de 1 o 2 recortes, lo cual pues cambia sustancialmente frente a lo que era pues la estimación de hace un par de meses, y mucho más, como lo hemos mostrado, frente a lo que teníamos a inicios de año. ¿Qué se destacó básicamente por parte del Banco Central? Pues 4 miembros votaron por mantener la tasa, 2 por bajarla a 50 puntos básicos y 1 por bajarla a 25 puntos básicos. A pesar de que la inflación anual pues se había moderado a niveles del 4,82 en junio, gracias a que pues tuvimos algunos menores precios en alimentos y regulados, las expectativas seguían estando por encima de la meta, y básicamente las inflaciones básicas no venían disminuyendo al mismo ritmo. Adicionalmente se sigue teniendo en cuenta pues las condiciones externas, no se sabe mucho, y los bancos centrales han sido muy explícitos en que pues todavía no se puede eh, hablar con exactitud de cuál va a ser la repercusión de todo este tema de los aranceles. Adicionalmente, pues todo el ruido fiscal y los riesgos fiscales siguen siendo, pues digamos, un lastre importante para tomar decisiones de recortes de tasas, y en ese sentido pues prefirieron, digamos, que mantener la tasa de interés eh, hacia adelante. Y por otra parte, pues también tuvimos la publicación del informe de política monetaria del banco. Esto, pues básicamente es un informe donde trimestralmente ellos actualizan sus cifras y sus estimados para este año y los próximos, donde obviamente pues es importante, digamos, ver cómo que está viendo el banco, que muchas veces pues tiende a estar, digamos, que un poquito diferente a lo que estamos viendo los analistas o lo que está viendo en general el mercado, incluso pues la parte internacional que mira también a Colombia. Entonces, pues en materia de inflación, eh, básicamente se ajustó un poco la inflación esperada, digamos, para cierre del 2025, llevándola a niveles del 4,70, cuando anteriormente, o pues en el último informe que había sido en el mes de abril, pues tenían una estimación del 4,40. Adicionalmente, la estimación de crecimiento se modificó también al alza a niveles del 2,7%. Anteriormente se tenía un 2,6%, creo que en general ahí está el mercado mucho más alineado en esa zona entre niveles del 2,6%. Ahí digamos que no encontramos de pronto mayor diferencia. Si volvemos un poquito al tema de la inflación, creo que en general sí el mercado ha tendido a ver una inflación un poquito más cercana al 5%. Se redujo la tasa de desempleo del 9,60 al 9,20, y la tasa de interés pasando en más o menos de niveles del 9 al 9,10%, donde pues como les decía ahorita, creo que el escenario, digamos, para pensar en recortes hacia adelante pues va a ser mucho menor. Adicionalmente se aumentó un poco el precio estimado, digamos, de los precios de petróleo a niveles de $68, un cambio mínimo frente a los $67 que se tenía anteriormente, y también en términos de tasas de interés por la parte de la Reserva Federal, pues también se revisó un poco al alza a niveles del 4,2%, lo cual pues puede ser muy congruente con apenas un recorte por parte de la Reserva Federal en lo que queda del año. Entonces, pues a pesar de que no tuvimos cambios significativos, creo que pues sí vale la pena mencionar lo de la inflación, y que pues obviamente es muy congruente con lo que fue la decisión del banco en la última reunión. Ya pasando un poco más a temas de mercado, como lo mencionaba ahorita, creo que parte, digamos, de lo que tuvimos en el comportamiento en la moneda pudo estar explicado con esta salida de los fondos de capital extranjero durante el mes de julio por la venta de TES. Se dio una venta neta de casi
4 billones de pesos en TES, a pesar de que obviamente pues vimos un buen comportamiento durante el mes de julio para las referencias de deuda pública, explicado por lo que ya hemos venido comentando y valga la redundancia, explicando en presentaciones anteriores sobre toda la estrategia de financiamiento del Ministerio de Crédito Público y sobre todo esa demanda de papel que hemos tenido pues en las últimas semanas y que adicional pues fue también evidente en lo que fue la recompra, digamos, de estos bonos en dólares que realizó la semana pasada el ministerio y que pues ya el lunes nos daban pues información un poquito más detallada al respecto. A pesar de esa situación, pues el ministerio, como lo pueden ver, terminó en la primera posición, digamos, dentro de las compras netas, es decir, ese flujo vendedor que tuvo pues la fiducia pública o los entes públicos y los fondos de capital extranjero estuvo ampliamente compensado por lo que fueron las compras del Ministerio de Hacienda y de los bancos comerciales y algo en menor medida de los fondos de pensiones. Entonces, pues entre el Ministerio y los bancos compraron casi que 19 billones de pesos en TES, mientras que los extranjeros y la fiducia vendieron casi 18 billones. Eso permitió pues que hubiéramos un buen comportamiento en la curva de deuda pública. Obviamente los fondos de capital extranjero ya han venido, digamos que relegando esas primeras posiciones dentro de tenencias de TES, ya se ubican como los terceros con una participación del 15,7%. Los bancos comerciales ya tienen una segunda participación ahí con cerca del 17%. Esto pues a su vez llevó a que en general la deuda privada también tuviera un buen desempeño, como lo hemos venido hablando también los últimos meses. Creemos que ahí siguen habiendo oportunidades interesantes, sobre todo con tasas muy cercanas al doble dígito, en referencias cercanas a los 2 años en adelante en tasa fija. A pesar pues de que sigue existiendo, digamos, bastante interés por parte del mercado, buenos niveles de liquidez, pues hemos visto que obviamente sus spreads frente a la deuda pública siguen estando bastante comprimidos. No obstante, pues el mercado, digamos que ha estado un poquito alejado de esa situación y sigue demandando papel en la medida que, pues a pesar del entorno, digamos, de tasas, todavía se espera que podamos ver algunos en recortes quizás menores y que las tasas hacia futuro pues puedan seguir disminuyendo algo y en ese sentido pues el mercado ha venido buscando también aprovechar esa situación donde pues básicamente esos spreads que veíamos en lo corrido del año, sobre todo en referencias de 1 año, 2 años, cercanos a los 60, 70 puntos básicos, pues se han venido comprimiendo bastante y ya tenemos digamos que las referencias de 2 años en tasa fija con unos spreads más o menos de 40 puntos básicos o algo más por ponerlos, digamos que en contexto, hace un mes, mes y medio que veníamos hablando sobre esa referencia de los 2 años, donde teníamos captaciones por niveles del 10,80, ya hemos visto que esas tasas han descendido incluso por debajo del 10%, 9,90, 9,95, 10. Entonces, pues ha sido un muy buen comportamiento también de la deuda privada, con valorizaciones de por lo menos unos 60, 80 puntos básicos. No obstante, creemos que obviamente con esta situación en términos de lo que fue el dato de inflación y la decisión del banco, pues esos papeles indexados en tanto inflación como IBR siguen abriendo oportunidades interesantes en el corto plazo. Muy seguramente el mercado va a tender a demandar algo de ahí porque las rentabilidades van a estar todavía cercanas también al doble dígito en plazos cortos, mientras que en plazos un poquito más largos pues seguimos viendo la opción de la tasa fija como lo más atractivo. Pasando un poco el tema de renta variable y ya también digamos que recopilando un poco la información de lo que fue el mes de julio, de julio, terminamos con ventas principalmente de los extranjeros y de los fondos de pensiones, extranjeros con ventas por cerca de 85.000 millones de pesos, fondos de pensiones con ventas de 150.000, no obstante el sector real y las personas naturales pues se destacaron como los mayores compradores. Eso pues en parte digamos que también tiene que ver con mucho de lo que fue el movimiento de mercado durante el mes de julio, producto de la suspensión y la reanudación de la negociación de las acciones del GEA tras las escisiones. Entonces, pues sector real básicamente estuvo comprador en preferencial Grupo Argos, preferencial Bancolombia y el PEI, con algunas ventas en Grupo Argos ordinaria, mientras que las personas naturales pues también aprovecharon esa corrección en la acción preferencial de Grupo Argos con compras por 95.000 millones de pesos, en Ecopetrol
y en Da Vivienda, mientras que las ventas estuvieron un poquito más concentradas en Grupo Argos, Semargos e ISA. Y desde el punto de vista de los fondos de pensiones, pues las ventas estuvieron un poco más enfocadas en el ETF, en el ICOLCAP, ventas también en preferencial Grupo Argos y preferencial Grupo Sura, mientras que las compras estuvieron más centradas en Ecopetrol y en Grupo Sura Ordinaria, mientras que los extranjeros pues fueron vendedores principalmente en Ecopetrol y en preferencial Grupo Argos, mientras que las compras estuvieron un poquito más centradas en Grupo Argos ordinarias. Digamos que aquí no cambia mucho el panorama, por momentos los extranjeros un poquito del lado vendedor, ya acumulamos 4 meses con ellos en la parte vendedora neta, no son flujos muy grandes, muchos de ellos corresponden a situaciones puntuales de mercado, pero creemos que en términos generales pues digamos que esa presión vendedora de años atrás, como lo pueden ver, pues incluso en los últimos 3 años se ha mermado bastante y eso ha sido favorable también para nuestro desempeño, un poco en contraste con lo que han venido haciendo los fondos de pensiones, que sí han tenido obviamente una posición vendedora, como lo pueden ver en la gráfica, mucho más marcada en los últimos 3 años y pues que particularmente durante este mes, pues también por la situación de mercado, se dieron algunas ventas netas puntuales. Ya entrando en la parte de los resultados corporativos, como lo habíamos dicho hace 2 semanas, pues ya esta semana íbamos a tener un volumen importante de resultados, pues lo cual era importante poder compartir con ustedes. Obviamente pues ya también están llegando los distintos informes a sus correos, donde pueden ver un poquito el resumen de las cifras, que en términos generales pues creo que en general hemos visto unos buenos resultados a excepción de un par de compañías. Pero creo que en el agregado pues todavía falta, yo diría que también prácticamente la mitad del mercado por reportar, pero a grandes rasgos podemos ver unas cifras que diríamos que en términos generales han sido positivos. No tanto digamos en el caso de Ecopetrol y particularmente con lo que pasó a nivel de utilidades, entonces pues realmente tuvimos una producción que se sigue destacando, muy sustentada en lo que ha pasado en términos de la producción en Estados Unidos, en el Permian, y en ese sentido, pues durante este segundo trimestre se logró una producción de 755.000 barriles diarios, un muy buen crecimiento que hemos tenido recientemente, un poquito inferior a lo que teníamos hace un año, pero que, como le decía, muy sustentado, digamos, en la producción en el Permian en Estados Unidos, pues hemos visto una recuperación. A pesar, digamos, de esa mayor producción, pues los ingresos cayeron un 9% en términos anuales. Esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado, pues obviamente en los precios del petróleo y también algo, digamos, de afectación por lo que fueron los menores ingresos en ISA, que ya también tocaremos pues esos resultados un poquito más adelante. En cuanto a la parte de Colombia, pues las ventas cayeron un 5% en términos anuales. Esto pues por menores ventas de gas principalmente, en la medida que algunos campos han venido declinando un poquito la producción y sobre todo pues también por la situación climática a nivel local que ha llevado a una menor demanda digamos de gas, y por otra parte pues las ventas internacionales crecieron cerca de un 4%, gracias pues a una mayor exportación de crudos y que estuvieron digamos en tránsito pues en el trimestre o menor tránsito en el trimestre, perdón, favoreciendo pues digamos que un poquito ese balance entre las ventas. No obstante pues la caída del 21% en los precios del petróleo obviamente impacta digamos dentro del escenario y de la estructura operativa de Ecopetrol, y eso pues lleva a que obviamente hayamos visto una menor reducción una reducción en los ingresos. La parte, digamos, que afectó un poco en términos de los resultados en general, pues tanto costos como gastos. Los costos tuvieron un crecimiento del 3% en términos anuales. Los costos variables, si bien cayeron por menores compras de petróleo y pues obviamente a menores precios, los costos fijos sí tuvieron un aumento importante de más del 9%. Primero por mayores costos de construcción en ISA. Recordemos que Ecopetrol consolida esas cifras. Adicionalmente, los mayores costos, digamos, de mantenimiento y costos en términos laborales, ajustados, digamos, por temas inflacionarios y costos de operación, digamos, en los distintos campos. A su vez, pues esto generó a que el EBITDA, bueno, los gastos operativos también crecieron cerca del 14%, y esto llevó a que el EBITDA pues mostrara una reducción de casi el 21% en términos anuales. Digamos que en términos de ingresos y EBITDA no hubo mayor sorpresa
frente a lo que venía esperando el mercado. Nosotros estábamos esperando una EBITDA de alrededor de 10.9 billones de pesos. Entonces, pues en ese sentido, digamos que no hubo mayor sorpresa. Digamos que en la utilidad quizás sí estuvo un poco por debajo de lo estimado. Incluso la compañía hace un par de semanas había emitido unas guías donde pues básicamente su guía de utilidad para el trimestre estaba entre 1.8 billones y 3 billones de pesos. Y pues realmente la utilidad neta estuvo en el rango bajo, en 1.81 billones de pesos, un poco por debajo de lo que nosotros también esperábamos, en alrededor de 1.95 billones de pesos. Entonces pues eso implica una caída del 46% en las utilidades, lo cual pues obviamente es un reflejo, digamos, de lo que ha venido pasando en la situación del mercado petrolero y también algunas menores eficiencias en Ecopetrol. También tener en cuenta que los gastos financieros en muchas de las compañías han venido reduciéndose por este escenario, digamos, de reducción de tasas que hemos tenido. No obstante, y como lo hemos dicho, creo que los últimos año y medio Ecopetrol no ha logrado, digamos, disminuir sus niveles de endeudamiento de forma importante, y esto ha pesado en la medida que pues esos gastos financieros han venido aumentando. ISA también contrató mayor deuda de largo plazo para pues sus planes de expansión, y en la medida que las tasas se han venido estabilizando un poco, el peso pues tampoco lo hemos visto bajar mucho más allá de los 4.000 pesos. Toda esa deuda en moneda externa pues no implica, digamos, que unos menores gastos financieros, y eso también aportó un poco a la reducción de la utilidad neta. Pasando a mineros, pues digamos que acá el escenario es completamente distinto. Hemos visto una compañía con unas cifras bastante interesantes. Creo que lo hemos venido también mencionando mucho los últimos 2, 3 años. Una compañía bastante sana, con muy bajos niveles de endeudamiento, y sobre todo pues que ha sabido aprovechar este ciclo alcista que ha tenido el oro y otros commodities como la plata. Entonces, pues a pesar de que mantuvimos una producción muy estable frente a lo que ha sido los últimos trimestres, alrededor de los 53.000, 54.000 onzas, eh, en términos generales, pues el precio del oro tuvo un repunte importante, lo cual pues obviamente favoreció sus ingresos, que mostraron un crecimiento del 37% en términos anuales. Adicionalmente, pues en términos, digamos, del EBITDA ajustado, también vimos un comportamiento muy interesante, casi un crecimiento del 66%, en términos anuales, llegando casi a 82 millones de dólares. Eh, Prácticamente el año 2023 y parte del 2024 estábamos viendo, antes digamos de esta subida importante del oro, de vidas trimestrales por los lados de 40 millones de dólares. Entonces lograr duplicar esto es un reflejo de los buenos niveles de caja que está generando mineros, y eso pues obviamente se ha visto traducido en el comportamiento del precio de la acción y pues todo lo que ha venido pasando en materia, digamos, de la historia de la compañía. Por eso pues se han dado las distintas OPAs. Ya tenían tener un accionista mayoritario. Recordemos que aquí también se aprobó este año pues recompras de acciones por cerca de 12 millones de dólares, en la medida que pues los precios de mercado así lo ameriten. Y obviamente pues sigue manteniendo, digamos, que los niveles de caja bastante atractivos, y con un endeudamiento neto negativo la compañía. Dentro de sus planes pues obviamente está para lo que sigue este año y el próximo año, poder acelerar un poco los planes de exploración y tener un crecimiento orgánico e inorgánico. Gracias a eso, esta semana la compañía nos anunciaba que se adquirió a Pan American Silver la participación del 80% del proyecto en la Pepa en Chile por 40 millones de dólares, pues ya teniendo, digamos, que el 100% de la participación en este proyecto, donde pues estiman puede haber obviamente unos buenos recursos hacia futuro, que les permitan pues obviamente crecer en esos niveles de reservas, y por ende pues en producción a futuro, que creemos es donde ahorita la compañía se debiera centrar. Yo creo que en la medida que tampoco percibimos que pueda venir una caída importante en los precios del oro, si bien tampoco pensamos que esto deba subir mucho más. Yo creo que los niveles de precios por encima de los 3.300 dólares, incluso 3.200 dólares por onza, siguen siendo unos precios bastante favorables para la compañía. Y en ese sentido pues la generación de caja va a ser importante, y creo que es el momento, entendiendo que Mineros ya no tiene unos niveles de endeudamiento altos, aprovechar
pues esas oportunidades de crecimiento que puedan tener y que les permita pues digamos que aumentar esos niveles de producción. Entonces pues la utilidad también tuvo un crecimiento del 140% en términos anuales. Muy positivo ese crecimiento también que vimos en materia de utilidad, y esto también va a ser muy favorable dentro de lo que pues vaya a continuar siendo el dividendo de Mineros, que pues en los últimos 2 años ha sido uno de los principales dividendos del mercado, y que creemos se pueda mantener también para el próximo año en la medida que pues los resultados deban seguir siendo positivos en lo corrido de este 2025. Ayer también tuvimos los resultados de Cementos Argos, unos resultados de pronto que no nos muestran, digamos que grandes sorpresas, tanto en lo positivo como en lo negativo. En términos de ingresos, pues tuvimos una variación negativa del 4% en términos anuales, crecieron un 4% en términos trimestrales, los costos, gracias a las eficiencias y las mejoras de la compañía, pues mostraron una reducción anual del 7%. Eso ha permitido, digamos que a pesar de la reducción que hemos visto en los ingresos comparativamente contra el 2024 y 2023, pues que la compañía haya podido mantener unos márgenes EBITDA mejores y sobre todo pues acercándose a ese rango que tienen alrededor del 25% para este año. Entonces pues en ese sentido ha sido favorable, digamos, que todo este tema de eficiencias. Adicionalmente pues esa utilidad operacional tuvo un descenso del 17%, el EBITDA mejoró, producto de lo que les decía, a pesar de la disminución de los ingresos, pues tuvo un crecimiento del 5%, casi el 6% en términos anuales, llegando a 295 mil millones de pesos, y finalmente una utilidad neta de 171 mil millones de pesos, que también muestra un incremento significativo de casi 75% frente al año anterior. Los ingresos, fíjense que han estado muy estables a pesar, digamos, de la disminución que hemos tenido en los volúmenes de cemento y de concreto, que tuvieron caídas del 4% y casi el 20% respectivamente en términos anuales. Aquí pues la estrategia, digamos, de precios y de eficiencia de la compañía le ha permitido, digamos, que mantener por lo menos un poco esos ingresos y no mostrar unas reducciones tan significativas. Adicionalmente, pues los menores gastos financieros también ayudaron en la utilidad neta. Obviamente lo que ha venido pasando a nivel de transacciones y de ese importante ingreso de caja que tiene hoy por hoy Semargos, pendiente, digamos, de poderse alocar en alguna operación de compra que lleven a cabo. Obviamente esa posición de caja también está generando unos rendimientos financieros interesantes, que obviamente llevan a que pues la reducción de deuda que se ha dado en los últimos 2 años, y obviamente la reducción de tasas de interés pues favorezca, digamos, que ese resultado neto. Mm, digamos que dentro de la estrategia pues sigue estando obviamente, digamos que ya finalizó un poco pues todo este tema de la decisión del GEA. Ahí prácticamente dentro de las cifras consolidadas, el dividendo o el dividend yield que tuvieron los accionistas de Cementos Argos, tanto en pago de dividendos directamente como en en la compensación con esas acciones de Grupo Sura, pues prácticamente retornó casi un 18%, lo cual fue bastante positivo. Entonces pues dentro de la estrategia sigue estando el programa de recompra de acciones, que todavía falta un porcentaje por recomprar, seguir mejorando pues las eficiencias que permitan llevar a ese margen EBITDA a cerca de niveles del 25%. La parte, digamos, de Colombia mostró unos ingresos que cayeron el 7%. Aquí pues también tuvimos menores volúmenes de cemento y concreto, que cayeron 8% y 18% en términos anuales. Obviamente entendemos la situación de lo que ha venido pasando el sector residencial y el sector de construcción a nivel local, que pues ha sido impactado obviamente por temas de inflación, altas tasas de interés, la incertidumbre fiscal, la incertidumbre política, la incertidumbre económica, y además pues digamos que menores subsidios a la vivienda, que obviamente ha impactado en ese sentido. A pesar de eso, creo que la compañía ha destacado, y nosotros pues también haciendo un análisis de lo que ha pasado en el sector de construcción este primer semestre, estamos viendo una mejora muy gradual en el sector. La compañía lo destacó. Prácticamente los datos de ventas de viviendas nuevas al corte del primer semestre del 2025 vienen mostrando un crecimiento interesante.
lo cual puede ser una primera señal, digamos, de recuperación. No obstante, creemos que hay unos temas todavía estructurales que deben corregirse para pues pensar en una mejora, digamos que mucho más estructural y más sostenida hacia futuro, pero en términos generales, pues vale la pena destacar, digamos, esa parte que también nos comentaron ellos, digamos, dentro en la llamada de resultados. Y en Centroamérica y el Caribe, pues siguen estando, digamos que las operaciones un poco distintas en lo que viene pasando en algunos países. Eh, Básicamente República Dominicana, con un mejor comportamiento de lo que hemos visto, pues digamos, en algunos países como Honduras y Panamá. Sin embargo, pues esto llevó a que los ingresos cayeran 6% en términos anuales, con una caída del 36% en los volúmenes de concreto, a pesar de que los volúmenes de cemento pues se mantuvieron relativamente estables. Esto pues básicamente, como les decía, por la contracción del mercado en Panamá, también una parada en la producción en Honduras, y finalmente pues el EBITDA tuvo para la regional de Centroamérica y el Caribe un resultado de 38 millones de dólares, muy estable en términos anuales y un margen EBITDA que mejoró levemente frente al 25% que se traía el año anterior. También se me olvidaba destacar un poco que en términos de gasto, digamos, del gobierno, sobre todo en proyectos de infraestructura locales y muy regionales, también se ha venido viendo, digamos que algunas mejoras y alguna mayor demanda por parte de Cementos Argos, y eso pues digamos que también lo destacaron dentro de lo que vienen siendo, por lo menos su perspectiva, lo que puede ser para los próximos meses en el corto mediano plazo, la situación del mercado aquí en Colombia. Por otra parte, pues nos comentaron sobre una adquisición del 60% de una plataforma de agregados en el Caribe, y una opción de arrendamiento sobre una posición portuaria en el sureste de Estados Unidos. Esto pues no genera, digamos que unos gastos mayores para la compañía. Creo que estas compras no ascienden a más de eh, medio billón de pesos, lo cual pues no es, digamos que el core de lo que ellos han venido buscando. Eh, que es poder, digamos, que comprar nuevamente una participación en Estados Unidos para tener exposición a ese mercado. Entonces, pues la liquidez producto de la venta de Summit Material sigue estando, las opciones se siguen buscando. Esto simplemente es pues alguna oportunidad que vieron, que creen pues va a ser, digamos, favorable dentro de toda esa estrategia de exportación a Estados Unidos. Hoy por hoy pues ya tienen, digamos, que una capacidad exportadora a partir, digamos, de Colombia, de Centroamérica en otros países, y pues ya digamos que con esta nueva adquisición poder, digamos que fortalecer esa plataforma de, exposición, de exportación, perdón, en la medida que también se han venido, digamos que reduciendo alguna capacidad exportadora desde Cartagena, más basado principalmente en temas ambientales y de costos. Entonces, pues esto pues un factor, digamos que positivo, pero no necesariamente es la compra que hemos venido mencionando y que ellos han venido hablando para los próximos meses, producto de toda esa liquidez que han tenido. En el caso del Grupo Aval, creo que un reflejo de lo que hemos venido comentando para el sector financiero, unos muy buenos resultados también, con unos ingresos netos por intereses que crecen el 5,2% en términos anuales, una cartera bruta que creció también más del 3% en términos anual, pero sobre todo una utilidad que, a pesar de que tuvo algún impacto por un tema no operacional, pues mostró un crecimiento importante y significativo del 142% en términos anuales, también muy favorecido por menores provisiones, lo cual llevó a que el ROE tuviera una mejora bastante importante y ya fuera un ROE de doble dígito por encima del 11%. Entonces, pues creo que aquí muy similar a lo que ya habíamos visto también en los resultados de Bancolombia, y lo que esperamos continúen siendo los resultados del sector financiero, y que además pues les hemos venido mostrando en las distintas semanas cuando hemos tenido las actualizaciones de los resultados del sector financiero. Pues aquí hay una muy buena perspectiva en lo que es de resultados, eh, tanto en crecimiento, digamos, de cartera, como en indicadores de cartera, menores provisiones, y que obviamente se está viendo reflejado en términos de utilidad. Sobre todo en Aval, pues vimos también un muy buen crecimiento pues en la cartera de vivienda, con una variación cercana al 20% en términos anuales, eh,
muy superior, digamos, a lo que mostró la cartera de consumo, que creció casi el 4%. Entonces, pues fíjense que alineado un poquito con lo que comentábamos ahorita en Cementos Argos, y con lo que hemos visto, digamos, del sector de construcción, pues empieza a haber uno quizás algunas señales de mejora que pueden ser favorables, digamos, también para el mediano y largo plazo. En el caso de ISA, pues particularmente tuvimos unos resultados que se ven un poquito negativos, no tanto, digamos, en ingresos, que mostraron una reducción del 3% en términos anuales. Si quitáramos la parte de construcción, pues la disminución hubiera sido un poco superior, del 12%. Básicamente en el segmento, digamos, de energía, se destacó la entrada en operación de nuevos proyectos, sobre todo uno en Brasil, con una inversión de cerca de 70.000 millones de pesos. En Colombia también se dio la entrada de un nuevo proyecto, Copey Cuestecitas, son 218 kilómetros de líneas, y que pues aporte, digamos, a los ingresos desde el próximo trimestre. Y en el negocio de vías también se dio la finalización de un tema de contractual en un proyecto en Panamá, y se empezó con la etapa de construcción de la carretera panamericana. Y en Chile pues también se sigue, digamos, que con la actividad, básicamente en ese país donde pues estaba mucho más desarrollado el negocio de vías. Básicamente el impacto, digamos, a los resultados lo tuvimos por dos efectos no recurrentes. Primero, un reconocimiento contable de una provisión de cartera de aire, que obviamente generó un impacto. Y por otra parte, la actualización de la metodología del pago de lo que se llama el RBSE, que es la red básica del sistema existente en Brasil, donde pues se han venido tomando decisiones casi que los últimos 11 años. Inicialmente se reconoció unas platas que estaban pendientes, pues a las distintas empresas. Después se han venido revisando las tarifas de remuneración, y finalmente pues para este año, y para los próximos años, basados en la actualización de esa fórmula, que no es más que es una fórmula, digamos, de remuneración, pues se decidió disminuir, digamos, ese pago casi en un 20%. Y pues obviamente esto en el futuro, digamos, que no debiera tener más afectaciones. Sin embargo, pues esto claramente generó pues una distorsión frente a las cifras comparativas de el año anterior y el trimestre anterior, llevando a que el EBITDA pues tuviera una disminución del 26%, y la utilidad neta también una caída del 35%. Los gastos financieros tuvieron un incremento casi del 11%. Pues esto, digamos, como resultado de ese mayor endeudamiento que se está llevando a cabo en ISA para su plan de inversiones. Ya lo indicaba anteriormente pues en Ecopetrol, que eso pues también generó algún efecto sobre las cifras. Y obviamente pues un indicador que aumenta desde niveles del 3.1 al 4.1 como deuda bruta sobre EBITDA, que pues claramente lleva a un nivel un poquito más apretado, pero básicamente el mensaje de la compañía sigue siendo de que se sienten bastante cómodos, y que eso, digamos, que está, digamos, que entre comillas, dentro del escenario normal de una empresa de utilities grado de inversión. Y eso ha venido estando, digamos, que en conversaciones con las distintas calificadoras, y en la medida pues que tengamos, digamos, que en la entrada de nuevos proyectos hacia futuro, que hay bastantes en la lista, casi cerca de 8 proyectos pendientes de aportar a los ingresos, pues esto también va a favorecer un poco el comportamiento de las distintas cifras y las líneas del PIG de la compañía, y pues obviamente esos indicadores de endeudamiento se puedan mantener. Ya pasando al tema de Bancolombia, que ya veo que tengo aquí también una pregunta al respecto. Pues creo que unas cifras bastante interesantes en Bancolombia, como lo hemos venido mencionando muchas veces. Nuestra principal jugada en el sector financiero creo que ha sido Bancolombia, y sobre todo en la medida de cómo ha venido cambiando un poquito el mercado, y sobre todo la exposición que ya les decía, países emergentes, Colombia, la región, pues Bancolombia viene liderando, sobre todo con ese buen desempeño que vienen mostrando las cifras en los últimos 2 o 3 años. Entonces pues un crecimiento interesante, digamos, sobre todo en ingresos por intereses, más en la parte trimestral, no tanto, digamos, en el rubro anual, pero sobre todo una disminución, digamos,
del 32% en provisiones, que sigue siendo un reflejo de las actualizaciones macro que hacen el banco, digamos, dentro de su modelo de riesgo y que lleva a disminuir esas provisiones, favoreciendo pues un crecimiento de casi el 25% en la utilidad neta, con un resultado neto de 1.8 billones de pesos, un poquito por encima de lo que en general venía esperando el mercado. A su vez pues los indicadores de calidad también mejoraron y eso ha sido pues un factor relevante para lo que me preguntaban en el chat, y pues básicamente es que ya hemos visto a Preferencial Bancolombia cerca de sus máximos históricos, lo cual pues es un reflejo también del buen comportamiento que hemos traído en las cifras financieras. Esto pues nos deja también con un ROE que se ubica en niveles para el trimestre de casi el 18%, lo cual es muy bueno. Sigue estando, digamos, por debajo de niveles comparativos contra otros bancos de la región, pero creo que pues sigue liderando, digamos, de los niveles de rentabilidad dentro del sector a nivel local. Y pues sobre todo ya vemos, digamos, que ROE sostenidos por lo menos del último año, año y medio en estos niveles o por encima del 5%, lo cual sigue sugiriendo que podamos tener obviamente valoraciones un poquito más altas para Bancolombia y que en consecuencia que los demás bancos pues se vayan alineando, digamos, que a esta misma tendencia que estamos viendo en el sector financiero, pues también podamos tener alguna mejora. Y ya para finalizar, pues tuvimos también los resultados de Celsia. Aquí digamos que también las cifras no se vieron tan positivas, pero pues tienen obviamente una explicación lógica. Primero destacar que dentro de la estrategia de la compañía, así como en otras empresas, pues también se viene dando el plan de energizarse, donde aquí lo que se busca principalmente es poder reducir el endeudamiento. Esto viene, digamos que prácticamente hace hace un año, año y medio, cuando se vendió la operación en Panamá, y eso ha ido enfocado a poder reducir el endeudamiento. Sigue siendo un plan estratégico de la compañía que genere algunos ahorros, planes de eficiencia en costos y gastos para la compañía. Ya se han logrado optimizaciones por 174.000 millones de pesos. Adicionalmente, crear un portafolio mucho más diversificado en soluciones energéticas eficientes y amigables con el medio ambiente. Ya se están haciendo obviamente inversiones en Perú para poder consolidar un vehículo donde Celsia ya aportó el 20% del patrimonio, creo que enfocado a energía eólica y energía solar, y adicionalmente continuar con el programa de readquisición de acciones. Entonces, pues al igual que en su momento Cementos Argos empezó con un plan con su plan Sprint, aquí también tenemos un plan que va enfocado pues obviamente a generar un mejor retorno para los accionistas. Los ingresos tuvieron una caída del 31% en términos anuales. Esto viene explicado básicamente por el segmento de generación, donde básicamente las tarifas de energía en bolsa y las ventas de energía en bolsa disminuyeron significativamente a raíz pues obviamente de menor demanda, producto de la normalización climática que hemos tenido. Los costos de venta pues también disminuyeron cerca de un 40%, gracias a que también pues se dieron menores compras de energía y menores costos por la mayor generación hídrica, producto pues de la normalización del clima. Los gastos administrativos presentaron una variación del 6%, por un menor deterioro también de esa cartera de aire, y pues las eficiencias que ya les comentaba sigue buscando la compañía. En ese sentido pues se logró que el EBITDA no tuviera una disminución tan importante. Fíjense que a pesar de los ingresos cayendo el 31%, el EBITDA cayó apenas un 5%, y el margen EBITDA se logró mantener en niveles muy cercanos a lo que históricamente ha tenido la compañía, por encima del 30%, cercano aquí al 33,6%. Entonces pues eso también vale la pena destacarlo dentro del entorno de la importante variación negativa en los ingresos. Y finalmente los gastos financieros pues tuvieron una caída también del 6%, producto de menores intereses por menores costos de deuda, a pesar de que pues las tasas se han mantenido muy estables, pasando apenas del 11.3 al 11.2 frente al primer trimestre. Y esto pues llevó a que la utilidad neta se ubicara en 66.000 millones de pesos, mostrando una reducción del 30% en términos anuales. No obstante, pues el primer semestre deja un crecimiento del 4% en la utilidad acumulada, y frente al primer trimestre pues también se dio un aumento del 13% en la utilidad neta. Entonces pues unos resultados que de pronto las cifras iniciales no se ven tan bien, pero pues tienen obviamente una explicación
y un ajuste frente a lo que habíamos traído, pues también de algunos efectos recurrentes durante el año 2024. Bueno, aquí termino entonces con el resumen de los resultados de las compañías. Si tienen alguna pregunta, pues por favor ponerla en el chat y espero 2 minuticos para poderla resolver. Para también de pronto no alargarnos mucho, y voy contestando lo que me preguntaban aquí, cuál es el precio. Nosotros tenemos un precio objetivo de 49.200 pesos, que lo tuvimos desde enero de este año, cuando les presentábamos, digamos, la estrategia, y sobre todo donde mostrábamos que pues veíamos una buena perspectiva para este año en el mercado como un todo, y sobre todo en el sector financiero. Ya en la medida pues que nos hemos venido acercando, pues digamos, a ese precio, creo que evidentemente hay que empezar, digamos, que a ser un poquito más selectivo en muchos de los emisores, pero sobre todo creemos que en el mediano o largo plazo todavía puede seguir existiendo algo de valor. Obviamente esperamos que muchas de las condiciones puedan cambiar para que podamos pensar en que las acciones puedan seguir soportando unas valoraciones superiores. ¿Por qué? Porque básicamente Bancolombia pues hoy sigue cotizando, como lo decía, con un ROE cercano al 16-17%, bastante estructural, con posibilidades de seguir mejorando, y sobre todo con también algunos programas que han lanzado, como el programa de recompras de acciones. Pues básicamente la valoración de 1,1%, perdón, de 1,1 veces valor en libras, nos sugiere que todavía hay algún espacio de valorización. Adicionalmente, en términos de lo que es pues el mercado como un todo, creo que es un mercado que todavía sigue cotizando muy cercano a 8 veces utilidades, una vez valor en libros, donde si simplemente lo miramos también por efecto de valor relativo frente a otros mercados, pues hay un espacio de valorización todavía interesante. Pero pues necesitamos, digamos que ayudar un poquito al mercado en términos generales, y eso, como lo decía, pues viene acompañado de lo que está pasando en el escenario internacional, de lo que deba pasar también en el escenario local, tanto en términos de crecimiento, de tasas de interés, de fiscal, y sobre todo para cierre de año, pues también empezaremos a ver nuevamente un poco más de relevancia en el factor político, que pues indudablemente el mercado ya lo ha venido incorporando desde inicios del año, y eso también ha explicado un porqué, a diferencia de años anteriores, cuando muchos otros mercados venían recuperándose, nosotros estuvimos un poco relegados, y creo que en general fue ese factor político eh, que nos pesó bastante, y algo del ruido fiscal que también tuvimos en el primer semestre del año. Activos interesantes, seguimos favoreciendo lo que esté muy atado, digamos, al sector financiero, a la demanda interna. Lo hemos visto en presentaciones anteriores, creo que el crecimiento y la mejora en las expectativas de crecimiento vienen bastante alimentadas por la demanda y el consumo interno. En ese sentido, también los resultados del grupo de éxito que salían ayer también mostraron, salían anoche, también mostraron un muy buen resultado. Ya 2 trimestres acumulados con unas utilidades bastante interesantes, márgenes también mejorando, y eso pues también se ha visto traducido en el precio de la acción. Entonces creo que en general el mercado sigue ofreciendo bastante oportunidades. Digamos que incluso el sector minero, con mineros como lo veíamos ahorita, se sigue viendo interesante. Ahí seguimos con una expectativa también de tener unas buenas rentabilidades por dividendos. El sector, digamos, de energía a través de servicios públicos, pues es un sector que sigue con unos potenciales de crecimiento también interesantes, en la medida que es un sector que debe seguir creciendo en los próximos años, y tener simplemente algo más de cautela. Normal, digamos que no es un escenario negativo, simplemente algo de cautela, porque obviamente las subidas han sido importantes en algunos emisores. Entonces pues es normal que tengamos algunas correcciones, pero que van a ser oportunidades también, digamos, de volver a barajar y volver a buscar estos emisores de quizás algunos mejores precios. Y sobre todo pues digamos que seguimos con una perspectiva un poquito más neutral negativa en Ecopetrol, principalmente por lo que mostrábamos en cifras, y porque creemos que en el corto plazo pues no vamos a ver, digamos, que un cambio fuerte en la perspectiva tampoco del sector y de la compañía. Este puede ser quizás el principal activo para jugarle, digamos, al cambio político del próximo año, pero eso también tiene que venir acompañado de un escenario mucho más, digamos, claro, y mucho más
favorable, por otra parte, del escenario de precios de petróleo, que por el momento no lo estamos viendo, y en ese sentido pues creemos que sigue siendo una apuesta bastante arriesgada y claramente ha sido pues un factor muy diferencial frente a lo que han tenido el comportamiento de otros emisores, por razón por la cual digamos que no hemos estado muy activos dentro de lo que creemos pueda ser una recomendación favorable para Ecopetrol en este año. Me preguntan por con concreto, les quedamos debiendo, digamos, algo de las cifras para la próxima presentación, digamos que no es un emisor que normalmente hacemos seguimiento, pero bueno, creo que en general podemos asociar un poquito lo que ha venido pasando recientemente en la compañía con el sector de construcción. Evidentemente no ha sido un buen sector y los números han venido estando un poquito afectados. Particularmente creo que los últimos 2 trimestres hemos visto algo de mejoras en las cifras. Es un activo pues que tuvo mucho ruido en años anteriores producto de las distintas situaciones que vivió, pero creo que en parte también el escenario, digamos, de disminuir el nivel de endeudamiento con lo que se hizo en el primer trimestre, con las ventas, digamos, de algunas participaciones en el fondo de capital privado que tenían más que ventas, digamos que pagos directos al sector financiero o a los bancos con esas participaciones, pues permitió aliviar un poquito el endeudamiento, que en situaciones como las actuales para el sector, pues es favorable. Pero creemos que pues hay de pronto mejores opciones en el momento, con un panorama mucho más claro y perspectivas fundamentales mucho más interesantes, que este emisor o por ejemplo en el caso digamos de Ecopetrol. Me preguntan sobre Canacol. Canacol también salieron los resultados, no los traemos porque pues realmente hace un año, año y medio, eh, fuimos, digamos que bastante enfáticos en estos escenarios, que estábamos viendo unos problemas estructurales importantes en esta compañía, y en ese sentido, pues creo que todos esos se han venido materializando. Y vuelvo y repito, como lo decía ahorita, creo que hay historias fundamentales mucho más claras y mucho más sanas en otros emisores que estar buscando, digamos, la exposición en Canacol. No siempre todo lo que cae de precio realmente vale la pena mirarlo, comprarlo. Aquí hay unos problemas estructurales en términos de producción, que han venido afectando los ingresos de la compañía, que han venido presionando, digamos, la generación de caja y el endeudamiento de la compañía. Esto a pesar, digamos, de unos precios recientes relativamente positivos en el gas, que es su principal mercado. Entonces, pues creemos que esos problemas estructurales no valen la pena, digamos, por el momento correr ese riesgo en esta compañía. Eh, Quizás aquí el mensaje puede ser que en la medida que tengamos noticias más adelante y cambie un poquito la perspectiva, incluso pueda ser mejor, digamos, entrar en la compañía así sea a unos precios más altos, pero por el momento, antes que no veamos, digamos, esos cambios, creemos que sigue siendo un riesgo bastante alto estar expuestos, digamos, en Canacol, razón por la cual pues nosotros hace por lo menos 2 años, si no me falla la memoria, realmente no hemos tenido ni siquiera una recomendación táctica en Canacol producto de esa situación. Creo que los fundamentales lo venían advirtiendo un poco y en ese sentido pues es mejor, digamos, que esperar y ver que se pueda solucionar un poquito ese panorama fundamental que, no, que vuelvo y repito, no se ve nada bien. En el PEI viene bastante quieto en lo corrido del año. Creo que aquí pues mucho también recelo con lo que fue en su momento el listamiento del PEI en la rueda de renta variable, una caída importante que tuvo. Ya ha venido, digamos que, recuperando un poco el precio, o bueno, hace por lo menos 2 años recuperó un poco de precio después de esa caída importante, pero aquí es un escenario del sector pues prácticamente inmobiliario, donde básicamente pues en la medida que no podamos tener menor inflación, menores tasas de interés, es difícil, digamos, que el mercado de pronto empiece a mirar estos vehículos. A pesar de que las cifras son buenas, es un vehículo bastante sano, da una muy buena diversificación a la exposición en el sector inmobiliario, pero sobre todo pues ya también tendremos en un par de semanas la emisión de títulos participativos, que era pues digamos algo que también le había
costado un poquito al activo este último año, porque pues prácticamente desde el cierre del 2024 ya sabíamos que venía una emisión de títulos participativos para disminuir el endeudamiento. Entonces, pues vamos a revisar las cifras, vamos a revisar las condiciones de esta colocación de los títulos y seguramente en 15 días pues les podamos comentar un poquito más al respecto de nuestra perspectiva. Evidentemente creemos que hay un descuento todavía importante frente al valor justo, pero de pronto lo que también hemos venido mencionando el último año, año y medio, y es que quizás no es el mejor momento o el timing para estar, digamos que expuestos ahí. Entonces, pues hay valor, pero creo que lo que ha mostrado, digamos, el comportamiento de un precio muy estable frente a otras acciones que se han venido valorizando bastante, pues nos cumple un poquito esa tesis de que de pronto no, ha sido no era el mejor timing estar expuestos ahí. Pero como les digo, hay que revisar un poquito las cifras ahorita, ellos también reportaron y vamos a evaluar también un poco las condiciones de esta emisión y en un par de semanas pues lo podemos también revisar y tener, digamos que una visión un poquito más clara al respecto. Bueno, no tengo más preguntas, entonces muchas gracias y nos vemos entonces en 15 días, donde creo que pues todavía tendremos algo más de actualización de resultados corporativos y otros temas importantes que, como les digo, pues vamos a actualizar y revisar para tenerles en 15 días. Muchas gracias y que tengan buena tarde.